Entonces, hermano, la gran bendición que nosotros tenemos es que Dios está en medio nuestro. Él ha prometido estar en esta noche aquí con nosotros. Y Dios siempre cumple sus promesas. Dice, en Guatemala, y sigue subiendo la cámara, en el continente americano, en el planeta llamado Tierra. Yo no sé si lo puedo hacer que ustedes se puedan imaginar. Entonces ya está la Tierra así. Pero esa no es toda tu dirección. Estoy en el sistema solar. Estoy en tal galaxia que está en el brazo de Orión. Y luego empieza a dimensionar esto así. Resulta que nuestra galaxia vendría a ser como un puntito de estos beige durante todo esto. Y aún así, él dice, entonces nuestro código postal sería, la verdad no sé porque esto es infinito, dice. Pero dice que los pensamientos de Dios son como eso. Entonces dice, la verdad que uno no lo puede entender. No lo puede entender. Pero a veces uno quisiera. No sé si usted a veces, yo quisiera entender. Porque fíjese que yo le compartí el domingo unas cosas a los hermanos de Livingston. Y yo le decía, miren pues, yo en su momento no le entendí la situación económica en la que yo creo que le he contado a más de algunos de ustedes, o casi a todos ustedes, cómo era mi situación económica, pero yo no la podía entender en ese entonces. Entonces el Señor me abrió una puerta, yo le he contado a ustedes, fuera del país, pero yo en ese momento no lo podía entender. Tal vez me ayudan con la imagen donde está el universo para que me sigan los hermanos. Ahí, usted ya está ahí, ¿verdad? Imagínese, por ahí, en esa flechita roja que usted ve ahí, ahí está nuestra galaxia, en este gran universo. Entonces, ¿qué le venía diciendo? Yo queriendo entender a Dios, yo decía, ¿por qué paso este proceso? Porque imagínense, yo le contaba a ellos, pues yo realmente tenía la administración del negocio que hoy en día tengo, pero no trabajaba como hoy en día se trabaja. Por muchas cosas, muchas razones. Una de ellas es de que no administramos bien. Entonces yo decía, pero yo a causa de haber salido del país no pude ver nacer a mi primer hijo. Porque yo no sé si le he contado, pero yo dejé a mi esposa en el hospital y ese mismo día tomé el vuelo. Yo iba volando por Houston cuando Jason nació. Y a veces uno dice, pero ¿por qué tuve que pasar esto? No lo entiendo. Y a veces uno dice, ¿pero por qué? Uno sigue preguntándose y preguntándose. Pero Dios, como es un Padre de misericordia, siempre trata de alguna manera de querer explicarnos. Como cuando los niños, yo me recuerdo una vez que Jason estábamos haciendo una cola en la SAT. Espero no me desvíe el tema, usted me recuerda por dónde iba. Y mire, empieza Jason, pero mira papá, estaba más pequeño. Uno nace, ¿cómo? Y más o menos le quise explicar, pues así, mijo. Y después, pues usted sale del vientre de su mamá y es un bebé. Y después, papá, después ya es un niño que empieza a dar pasitos. Y después ya es un niño como ahorita, que es un niño preguntón y así va. Y después, después es adolescente. Pero y después, después llega a ser un joven. Y después, ya un hombre así. Y seguía. Pero y después, pues usted ya va a ser un hombre así, ya va a ser adulto, que no sé qué. Pero yo estaba queriendo solo responderle por inercia. Y a veces así es uno con el Señor. Pero Señor, pero mira. Y entonces mire cómo finaliza esta historia. Y entonces lo fui llevando por las etapas de la vida hasta que llegué a anciano. Usted va a llegar a ser un anciano. Y después se muere, le dije. Y yo seguí porque estaba haciendo un trámite en la SAT. Y cuando vi estaba llorando, pero llorando en serio. Y yo cuando lo miro como que le hubieran pegado. ¿Y por qué está llorando? Es que yo no me quiero morir, porque él sabía que Entonces a veces uno pregunta y no quisiera. La verdad que cuando viene la respuesta no era la que uno esperaba. Pero la verdad que uno sabe que después de muerto va a mejor vida, va con el Padre, que es donde venimos.
Pero hasta ahí tal vez no lo logra dimensionar del todo él, aunque ahora tal vez ya bastante. Pues así uno se pone con el Señor, fíjese. Pero yo le decía al Señor, ¿por qué esto? Pero el Señor, mire, lo que yo le podría decir que aprendí de esa situación es cierto, me tuve que ir del país, es cierto, caí en una gran deuda, es cierto, pasé vergüenzas, me gritaban, no pagás, y no era porque no quería pagar, es que no tenía cómo, no era que no quería, a veces no que uno no quiere, sino que no se podía. No vi nacer a mi primer hijo y lo deseaba. Mis 2 hijos, gracias a Dios, son hijos deseados. Y entonces no pude. Y entonces tuve que dejar el trabajo, pero allá fui a aprender. Fui a aprender muchas cosas. Fui a aprender que en ese país, yo le he dicho muchas veces a usted, uno trabaja 12 horas. Y esos países, uno dice el sueño americano. Pero la verdad es que esa gente chambea y duro. Esa gente chambea duro. Y uno aquí, 8 horas, dice. Y sábado, mediodía. Domingo no se trabaja. Y no es que sea malo, hermano. Si usted tiene ese horario, no se sienta mal hoy. Pero a veces, decía yo, ¿por qué estos países crecen tanto? Y entonces yo fui allá. El primer punto que yo le podría decir ahorita, de muchos que le puedo mencionar, es que aprendí eso. Porque la Biblia nos dejó marcado algo y dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces a veces aquí, en nuestro país, lamentablemente, a veces cuando nos piden ese esfuerzo, dice uno, yo entiendo las horas extras, pero luego uno dice, ¿y cuánto más voy a ganar? Pero a veces uno se limita mucho acá. Entonces eso lo fui a aprender allá. Porque yo lo primero que pregunté cuando llegué, miren muchachos, les pregunté a unos chapines que habían ahí, ¿y el 24 hasta qué horas trabajamos? 24 de diciembre, ¿sí? Todo el día lo vas a trabajar. Y el 25, pregunté yo, ese día es el que más vas a trabajar. Mira ahí qué día de descanso yo aquí, Leo. ¿Cuántos meses firmaste? Me dice. Yo 4, Leo. Va, entonces agarra la calculadora, multiplicar 30 por 4. Después de ese día, te dan tu boleto de avión. Ese día vas a descansar. Y si firmaste por 7, 7 por 30, ese día vas a descansar. Wow, dije yo. Es que ahí sí se chambea. Mire, me van de comer 5 veces al día. Y bastante. Y yo le decía a uno de los muchachos, vos aquí yo como a las 7. Como a las 9:30 porque hay coffee break. Como a las 12 el almuerzo. A las 3 otra vez coffee break. A las 6 me sacan a cenar. Luego a las 10 me vuelven a dar comida. Y mira que estoy delgado, Leo. Ni modo, me dices, cuando estás en tu negocio de plano que ahí pasas en la caja nada más cobrando y no haces nada, mira aquí te sacan el jugo. Pues yo entendí que había que esforzarse. Una de las cosas que yo pude comprender. Entonces dije yo, es cierto, la estoy pasando mal en Guatemala, pero ¿qué tal sería? ¿Qué tal sería si esas 12 horas que trabajo yo aquí las trabajara en Guatemala? Entonces las cosas serían diferentes. Una, y la otra era que como había estado lejos de mi familia es cuando uno empieza a comprender. Cuando uno, yo creo que es una canción que dice que nadie sabe, es un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces dice, cómo extrañaba mi casa, cómo extrañaba a mi esposa, cómo extrañaba o que quería ver a ese mi hijo, pero como no lo tenía. Entonces fue de las cosas que uno atesora. Pero cuando uno no lo tiene, ¿verdad? Dice, si yo me recuerdo cuando fui a Israel, que me fui con el pastor 23 días. Cuando vine, mi esposa locamente enamorada de mí, porque no estuve con ella varios días. Y yo le digo, me voy a volver a ir otros días a ver, encontrarla igual. Porque a veces así es uno, ¿ya? Y yo aprendí en la ausencia de eso. Mire, los frijoles, hermano, cuando uno llega con una lata de frijoles a esos lugares, mire, como pirañas. Y a veces, ¿qué hay de comer? Frijoles. No, frijoles no, ay Dios, cuando uno no ha tenido los frijoles. Y aunque le estén dando, mire, ¿sabe qué nos dan de comer? Salmón. ¿Sabe qué vale la libra de salmón aquí en Guatemala? 95 quetzales. Y los compañeros no querían comer salmón, querían frijoles.
quieren comer un plato de salmón aquí, les sale carísimo. Entonces a veces no podemos, uno no logra comprender todo, porque es que los pensamientos de Dios son mucho más altos. Amén. Y como usted ya me va siguiendo ahí, mire la siguiente imagen. Bueno, de lo mismo que le estaba hablando, mire ese gran universo que está ahí. Mire lo que dice Génesis 5:6. Me va a perdonar, hermano, pero sí necesito un poco de agüita. ¿Ya me sigue ahí en Génesis 5:6? Dice, Dios se enoja con la gente en este mundo. Perdón, Dios se enoja con la gente. En este mundo la maldad de hombres y mujeres iban en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, esto es cuando viene Noé. Pero mire, se recuerda que pensamientos decíamos que eran planes. Entonces aquí vemos cómo es el plan de Dios, que es mucho más grande. Pero aquí vemos que la gente no estaba pensando como Dios, sino que estaba pensando hacer lo malo. Pero mire lo que dice 2 Corintios 10:5. Y ahí creo que voy a lograr darme a entender más, porque mire lo que dice: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento, o sea, pensamiento de uno malo, en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dice que poniendo todo pensamiento, o sea, los pensamientos malos de uno, en cautiverio, o sea, esos pensamientos hacerlos cautivos, pero a la obediencia de Cristo. Ahí nos habla muchas cosas, pero una de las cosas que yo podía entender, y para que usted vaya también entendiéndome, es que a veces no necesitamos del todo entender los pensamientos de Dios porque están muy altos, sino que aquí dice obedecer. O sea, no es tanto entender ese gran plan que Él tiene, sino obedecer. Amén. Entonces yo quiero que sigamos viendo aquí Salmo 139:2. Dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Amén. Entonces el Señor realmente conoce lo que uno piensa. Porque mire lo que le decían a Salomón. Esto está en 1 Crónicas 28:9. En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de pensamiento, de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Y dice aquí Salmos 139:17: cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Y en Jeremías 17:10 dice: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. ¿Por qué le digo todo esto? Porque le decía que a veces el pensamiento de uno es malo, pero el Señor lo escudriña. Porque mire, pues, cuando aquí habla de obras, realmente es todo lo que nosotros hemos hecho. Y entonces yo me ponía a pensar, realmente a veces cuando uno se pone a meditar un poco, a veces puede ver el pasado de uno. Y yo le he explicado a usted, yo no sé si usted se recuerda, que Isaías le dice a uno: ya no mires más el pasado. Le da a entender a uno que lo deje atrás. Pero un par de capítulos adelante le dice: recuérdate de tu pasado, de dónde te saqué. Y yo le he explicado a usted qué quiere decir esto, porque yo la primera vez que lo vi decía, bueno, porque a mí una vez mi mamá me decía: mira, mi hijo, ya no te recordes de las cosas del pasado. Y luego uno encontrarse en Isaías que dice: recuérdate que fuiste esclavo, recuérdate. Entonces uno diría: me recuerdo, no me recuerdo. Pero se lo voy a volver a explicar. Cuando uno, ¿por qué dice no te recuerdes? Porque uno ya no tiene que recordarse para que eso le haga daño.
Pero ¿por qué recordarse? Recordarse que uno estuvo ahí, pero que Dios lo sacó sin hacerle daño. Entonces, recordándose uno de las obras, pues yo me ponía a recordarme de mis obras. Y no le puedo contar todas, pero sí le puedo decir que me dan vergüenza recordármelas, y mucha más vergüenza contárselas a usted. Porque a veces el pastor dice su palabra que es pecador marca acme. Entonces yo le podría decir, y no con orgullo, pues que uno de esos será yo. Mega acme, ¿verdad? Entonces, pues una vez meditando, decía yo, ¿por qué tuve que cometer todos estos errores? Y no solo errores, sino que horrores. ¿Por qué? Porque mire, pues desde muy pequeño a mí mi mamá me enseñó sobre la palabra. Mi mamá siempre me enseñó a ser honesto, me enseñó muchas de las cosas buenas que yo he aprendido, mi mamá me las enseñó. Y desde muy pequeño, como varios de los que estamos aquí, me llevaron a la iglesia. Y desde muy pequeño, Dios me hizo promesas. Entonces, mire, una de las cosas que me venía recordando era, sí se la voy a contar, pero yo quiero que usted lo escuche, sí lo analice, pero que no me juzgue muy así. Sí, porque mire, pues, yo me recuerdo una vez que realmente yo sí estaba en un proceso de adicciones fuerte, pero muy fuerte. Y una de mis hermanas, queriéndome ayudar, me dijo, mire, lo invito a que vaya a creo que le llaman Peniel o encuentros de la iglesia donde ella iba. Entonces yo le dije que estaba bien, pero más no contaba que ella con algo que ella me dice, pero mire, para poder ir, porque yo sí deseaba cambiar, pero me costaba. Que uno de los requisitos era que yo tenía que ir un día antes a la iglesia. Pero ese día había decidido agarrar parranda de alcohol y droga. Pero me dijo, mire, si usted quiere ir y si no llega ahorita a la iglesia, no lo van a llevar. Y yo tenía muchas esperanzas, de verdad, que en ese Peniel, pues Dios hiciera algo en mí, porque realmente no estaba bien. Entonces, mire, hermano, me recuerdo que antes de entrar a esa iglesia, no le voy a decir qué iglesia porque es suficiente con lo que le estoy diciendo, todavía me metí la última dosis. Y entonces así entré. Realmente no escuché nada, no puse atención de nada, yo andaba en mi mundo. Pero un hermano sí se dio cuenta, obviamente el lobo viejo, ¿verdad? Me echó el ojo y porque yo siempre me gustó disimular, siempre me gustó que no se dieran cuenta. Entonces entré así, pero en la actividad realmente estuvo muy bonita, porque me recuerdo que alguien se acercó a mí en esa actividad y me dijo, Dios te dice que perdones a tu papá. ¿Y qué andaba sabiendo este hermano de los problemas que yo tenía con mi papá, que de pequeño me había dejado? Pero eso me ministró y eso sí me llenó bastante. Entonces llegamos a la iglesia 3 días después y nos presentaron. Entonces yo le dije, yo me recuerdo, le dije a mi esposa y a mis hermanas, a mi madre y a mis hermanas, les dije, yo soy un hombre nuevo, les dije ese día. Así que vengan a recoger a este hombre nuevo. Y mis hermanas se gozaron y yo me gocé. Pero mire, hermano, como 15 días después, igual volví a caer. Y me encontré en la calle a alguien que me vio ese día ahí. Y me dice, y bueno, vos, me dice, yo te vi a vos allá y escuché tu testimonio y me llenó, me dice, y ahora te miro aquí conmigo, sentado en este lugar. Entonces yo digo, mis obras no eran tan buenas. Ya. Entonces decía yo, cuando el Señor sabe, pues, las obras de uno, sabe realmente de dónde uno viene, porque Él, aparte de todo, ya lo escudriñó. Pero mire, pues,
Fíjese que yo meditando en eso decía, como le decía, porque tuve que, ese es uno de muchos. Y como, mire, de verdad se lo digo, no lo digo con orgullo. Porque a veces alguien puede venir y decir, mira hermano, como se lo decía yo el otro día, yo era un borracho de aquellos que se toman 2 cajas de cerveza. Pues sí lo está diciendo como con mucho orgullo. O decir, mire, yo era el más fisiquín de la cuadra. A mí 3 chavas se me colgaban aquí y 3 se me colgaban aquí. O sea, era un mujeriego, pero él está orgulloso de eso. ¿Ya? Pero yo no, o sea, la verdad no es algo de lo cual tenga que sentirme orgulloso. Entonces, más bien, de alguna manera, avergonzado. Y siempre preguntándole al Señor, ¿por qué tuve que haber pasado todo esto? Porque si yo ya conocía, porque tuve que apartarme, ¿por qué me tuvo que pasar? Y un día me decía el pastor, porque usted sabe que uno se ministra. Entonces me decía, de eso que el Señor te sacó para darte vida, de eso que el Señor te hizo libre de alcohol, drogas, sexo y un montón de cosas, de eso el Señor te sacó para que le des vida a otros. Y ya lo va a ver usted aquí en la palabra. Y yo lo empecé a entender. Dije, bueno, si yo pasé todo esto, ok. Como nos decía la hermana Nolvia el otro día, mire, no se queje de todo el proceso que tuvo que pasar. Tiene un porqué. Porque usted en todo este proceso ha sido capacitado. Yo decía, hubiera sido mejor que me capacitaran de otra manera y no así. Pero igual lo recibí. Dije, ahora, al que tenga ese problema, yo le tengo que ayudar. Al que tenga ese problema, hay que darle vida de la misma vida que a mí me dieron. De ese mismo bálsamo que a mí me dieron, que yo lo recibí por gracia. Porque la palabra dice, lo que recibiste es por gracia, así mismo vas a dar. Entonces yo lo entendí. Pero aún así, seguía queriendo comprender los pensamientos de Dios. Y entonces, ¿sabe a dónde me llevó? A ver a David. Porque dice que cuando Samuel llegó a la casa del papá de David, él se equivocó con los demás hermanos. Porque él le dijo, no juzgues por lo que ves, porque el Señor, tu Dios, escudriña los corazones. Y él ya había visto el corazón de David. Y había visto que David era conforme al corazón de Jehová. Porque David era humilde. David nunca se sobrepasó. Si usted puede ver ahí, David nunca se sobrepasó sobre la autoridad que tenía sobre Saúl ejerciendo sobre él. Aun cuando el hombre ya no andaba bien. Porque ¿qué fue lo que le pasó? No sé si usted se recuerda qué le pasó a aquel hombre que le tocó que ayudar a matar a Saúl. Él llega con David y le dice, mira, Saúl, el rey ha muerto. ¿Y cómo murió el rey? Él me pidió que lo matara. Él pensó que llegó y dijo, un gran favor me hiciste, te voy a coronar como un cargo importante en el reino. Vuela en la cabeza al que tuvo ahí sí que las agallas de levantar la mano contra el ungido de Jehová, que le vuela en la cabeza. Él siempre reconoció a él como su autoridad, aún como andaba. Entonces Dios conocía el corazón de David, pero aún así David ungido. Y entonces yo decía, pero el Señor ya me había dado palabra a mí, y aún así caí. Entonces me puse de alguna manera, perdónenme, a comparar, ¿va? Realmente podría decir que algo así me pudo haber pasado a mí. Porque estamos hablando, ya estaba ungido por el profeta Samuel. Y aún así, si usted lee el libro de Samuel y lee la vida de David, se va a dar cuenta que cometió muchos errores. Y ahorita vamos a ver algo, si usted me puede acompañar en 2 Samuel 12:1. Porque aquí ya no solamente es ungido, sino que ya está ejerciendo como rey. Mire aquí, vamos a leer bastante hoy para que usted me pueda entender. Mire lo que dice 2 Samuel 12:1. Entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo, habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado.
la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno. Y era como una hija para él. En el 4 hizo: vino un viajero al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto debe morir. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Y mire, ya me va siguiendo ahí. Y mire los pecados que cometió ahí, los que pudimos ver. Has matado, solo ahí hay un pecado. Has matado a espada a Urías Eteo. Ha tomado a alguien que no era de él, o sea que robó. A su mujer, o sea que adulteró, para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque has despreciado y has tomado a la mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer. Ahora, mire, yo sé que un día vamos a estar con el Señor y que vamos a conocer a David y le vamos a pedir perdón por lo que vamos a decir ahorita. Pero analícelo usted, así como usted sabe todo lo que pasó, ¿verdad? Amén. Sabe todo lo que pasó, que él tomó a la mujer, la vio desde la azotea, la tomó y quiso que el hombre se acostara con la mujer para, ahí sí que decirle que el hijo era de él. Pero sea sincero conmigo y meditemos un ratito en esto. ¿Fue gacho David con eso, sí o no? Y uno podría decir: es el rey, el ungido, el conforme al corazón de Jehová. Y miren semejantes pecadotes en los que se echó. Porque dice que mató, tomó algo que no era de él, adulteró. Solo ahí podemos ver 3. Entonces dice uno: wow, ¿cómo le pasó esto a este rey? ¿Cómo le pudo haber pasado? Entonces, mire lo que dice aquí más adelante, porque creo que todos quedamos en eso, que qué gacho David, ¿verdad? ¿Cómo pudo hacer tantas cosas? Mire lo que dice Mateo 15:19: porque del corazón provienen los malos pensamientos. O sea que del corazón vienen los pensamientos: homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Pero mire lo que dice aquí Juan 3:15. Dice: todo el que aborrece a su hermano, ¿cómo dice ahí? ¿Qué es? Es homicida, es asesino. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora yo le pregunto, por casualidad, ¿alguna vez usted ha sentido como aborrecer a alguien? Amén. Escuché por lo menos 1, 2, 3. Mire lo que dice Mateo 5:21. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable. Ahora le pregunto yo a usted, no está diciendo que si se enojó con aquel que le hizo mal. Aquí está diciendo que se enojó con su hermano, aquel que tiene a la par suya, aquel que le hace bien. Y dice que si usted se enoja con él, ¿cómo dice ahí? Pero yo os digo que todo aquel que se ha enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga
raca a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno del fuego. Entonces, hace un ratito dijimos, qué gacho ese David, va. Ahora yo me pregunto, ¿alguna vez nos hemos enojado nosotros con nuestro hermano? Yo sí. ¿Alguna vez hemos dicho, pues ahí la más suave que veo yo ahí sería idiota, va? ¿Alguna vez le hemos dicho eso a alguien? Porque a veces, mire, a veces no es necesario decirlo de frente, porque nosotros estamos entendiendo que el Señor escudriña el corazón, escudriña los pensamientos. Entonces, qué gacho David, va. Qué gacho nosotros a veces, ¿verdad? Y me pongo yo en primer lugar, porque me ha pasado. Y entonces, ahí le poníamos de ejemplo al hermano, que es alguien que está bien cercano. Pero yo se lo dije al vecino, me va a decir usted, así que ahí no dice vecino, pero una versión dice a su prójimo. Y ahí entra el vecino. Y mire lo que dice, me sigue ahí. Yo encontré este comentario en una de las Biblias que tengo, que dice, yo os digo, esa palabra yo os digo, es el yo, es enfático en el griego. En estas declaraciones, dice, Jesús demuestra mayor autoridad que la de los fariseos y escribas que eran considerados intérpretes del Antiguo Testamento y de las tradiciones transmitidas por los rabinos, porque la ley del Antiguo Testamento no juzgaba los pensamientos, sino solamente las palabras y las acciones. Pero nosotros, como estamos en la gracia, ya nos juzgan los pensamientos, el sentir. A veces tal vez no llega hasta el pensamiento, bien llega el pensamiento, pero en el corazón de uno. Y mire lo que dice aquí, tal vez está un poquito más grueso, pero dice el 5:27, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Seguimos pensando que era gacho David. Entonces, ¿por qué en ese tiempo se juzgaba le decíamos, por las acciones? Pero a nosotros por los pensamientos. Con simplemente pensar, ver, decir, realmente ya somos pecadores. Entonces nos vamos a disculpar con David cuando lleguemos y decir, fíjate David que una vez un hermano me hizo pensar mal de vos ahí en Casa de Misericordia, pero analizamos todos juntos y nos dimos cuenta que nosotros también éramos pecadores. Pero mire, aquí más adelante encontramos algo, 2 Samuel 12:11. Dice, siempre siguiendo con lo que Natán hablaba con David, así dice el Señor, he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado. Entonces yo había leído esto, o sea, él dijo, David dijo ahí, he pecado contra el Señor. O sea, se arrepintió. Entonces Natán le dijo, el Señor ha quitado tu pecado. Y yo sí quisiera llamar a mis hermanos de la alabanza, no sé si acaban de bajar, pero aquí me marca otro tiempo, que me ayuden, por favor. Porque fíjese que yo investigando qué fue lo que pasó realmente, encontré el Salmo 51:1. Yo creo que usted ya está ahí, ¿verdad? Dice, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y esto fue lo que dijo David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y entonces, como yo le decía a usted, que si usted ha pensado mal contra su hermano, es como que lo haya matado, porque lo hemos hecho.
hemos pecado. Pero aquí está la clave, mire, el arrepentimiento. Y entonces dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Y esto nos habla la verdad en lo íntimo, en la intimidad, en la adoración, en lo que tú hablas con el Señor, solo tú y Él. No aquí, en el lugar que tú apartas para orar con el Señor. Eso nos habla también, dice, la verdad en lo íntimo, cuando tú te ministras. Porque dice que a causa de callar nuestros pecados, a causa de que nosotros a veces guardamos silencio porque da mucha vergüenza. Ahí dice David que sus huesos se pudrieron. ¿Y qué hay en los huesos? El espíritu. A causa de callar los pecados, los huesos se pudren, el espíritu empieza a morir. Y a veces es porque no decimos la verdad en lo íntimo, no nos ministramos, porque da vergüenza, se cae la cara de vergüenza. Yo no lograba entender lo de la administración y pude escuchar una prédica del apóstol Otoniel y él lo ponía de esta manera: la administración es así, como cuando el Señor les dijo a sus discípulos: les voy a lavar sus pies. Y uno de ellos dijo: no, ¿cómo va a ser que tú me vas a lavar los pies? Yo te los debería lavar a ti. No, le dice, te voy a lavar los pies porque es necesario que lo haga. Estoy palabraseando. Y él le dice: no, lávame todo. No, solo necesito lavarte los pies. ¿Y sabe por qué le dice los pies? Porque en el caminar de la vida cristiana uno mancha su caminar, sus pies, y es necesario que nos laven nuestros pies. Es necesario que nos ministremos, porque era vergonzoso. Mire, en ese tiempo, cuando no se usaban zapatos como los que nosotros usamos, se caminaba con sandalias, se caminaba, no se subía en un carro, se caminaba. Y cuando alguien llegaba de un largo caminar, llegaba a la casa y le lavaban los pies, no crea que era algo bonito, era vergonzoso, porque lo llevaba lleno de mugre, de lodo, de lo que había podido ensuciarse en el camino de su vida cristiana. Da vergüenza, pero es algo que Dios dejó, porque le dijo: te es necesario que lo haga para que tengas conmigo parte en el reino. Entonces es algo que es necesario, aunque dé vergüenza que tenemos los pies sucios, aunque nos dé vergüenza, se nos caiga la cara, es necesario que lo hagamos. Porque aquí lo dice, tú me amas, tú amas la verdad en lo íntimo. Y también habla de la adoración. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Lo que yo le decía, de que también un salmo dice que a causa de callar, a causa de guardar silencio, los huesos se pudrieron. Esconde tu rostro de mis pecados, porque hemos entendido que cuando nosotros nos arrepentimos de verdad y vamos al Señor y le confesamos nuestro pecado, y por alguna razón nos volvemos a recordar y le decimos: Señor, ¿te recuerdas aquel pecado? Él vendría y te diría, si tú te arrepentiste, ¿cuál pecado? No de aquel que hice, aquel que estuvo bien gacho.
No me recuerdo de ese pecado, porque tú ya lo confesaste, porque Él ya te purificó con hisopo, porque dice, esconde tu rostro de mis pecados. Él ya no se recuerda más y borra todas mis maldades. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque un corazón limpio dice que de ahí, del corazón, emanan los pensamientos. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme al primer amor. Yo no sé cuántos se recuerdan. Yo no sé si fue en este altar o en otro altar, si se recuerdan de ese día. Yo no sé cuántos pueden recordarse de eso. Ese día que usted escuchó el llamado y reconoció que era pecador. Yo me recuerdo bien, estaba bien pequeño, pero me recuerdo. Yo no sé si usted se recuerda, pero Él dice aquí, vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme al gozo del primer amor y el espíritu noble me sustente. Y entonces esto es lo que yo entendí cuando el pastor me decía, te fue necesario pasar todo eso porque ahora vos podés ayudar a otros. Y mire lo que dice aquí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se conviertan a ti, siempre reconociendo que uno fue pecador, que uno ha sido pecador. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces, reconocer que hemos pecado sería el primer paso. Reconocer que nuestros pensamientos no han sido agradables delante de Dios. Los pensamientos que hemos tenido con el vecino, con la vecina, con el hermano, nos convierten en pecadores. Reconocer eso sería lo primero. Y luego confesarlo, ponerlo bajo autoridad. Porque la verdad es que todo lo hemos hecho. Yo quisiera aprovechar este momento. No sé si hay alguien acá en la casa que no conozca del Señor, que quisiera entregar su corazón al Señor. Este es un momento especial que todos hemos pasado. Reconocer que somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Reconocer que ese Salvador es el Señor. Yo no sé si hay alguien acá que quiera reconocer ese amor del Señor, que el Señor murió por nuestros pecados, por sus pecados, y que necesita de un Salvador. Que usted diga, sí, yo he hecho todo eso. O tal vez no ha sido tan grande, tal vez tan grande, aunque pecado siempre es pecado. Tal vez miente y ha desagradado a Dios de una u otra manera. Este es el momento que usted puede decir, yo soy ese pecador. Como aquel hombre que estaba en la cruz. El otro no reconoció que tenían al Salvador, pero este sí. En el último momento, él dijo, este es el Hijo de Dios. Yo soy pecador, él no. Y él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Estará esa persona aquí? ¿O estará esa persona viéndonos por los medios de comunicación y que pueda decir, no, ese pecador soy yo y yo sí necesito de un Salvador? ¿Habrá alguien acá? Este es el momento para reconocer que necesita de un Salvador. Este es el momento que si tú has estado caminando con el Señor, pero te has ensuciado los pies, este también es el momento para reconocer. Aquí está el altar. Todos hemos fallado.
y decir: Señor, límpiame, límpiame, Señor. Tal vez no logro entender todo ahorita, tal vez no lo logro entender, pero sí quiero obedecer. Sí quiero obedecer para que tú me lleves a ese lugar que prometiste, porque resulta que Él tiene un plan perfecto para ti, aunque en este momento no lo entiendas. Mira, hermano, de todas las veces que pues fallamos al Señor, como mi persona que caímos, yo me recuerdo de una ocasión que trabajamos en la radio, o teníamos un programa en la radio con Fernando. Fíjese que teníamos un spot que decía: los más buscados por el lago de los infiernos. Éramos un grupo de jóvenes que servíamos en ese programa. Era jovial, nos reíamos y todo, pero de alguna manera servíamos para que llegara la palabra. Estábamos siendo útiles para el Señor, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta que el haber declarado eso nosotros en ese programa, decir: los más buscados por el lago de los infiernos, así era el spot ese, y decía: se les acusa de salvar almas directamente del infierno. Sus cabecillas son Apóstol Sergio Enrique, Pastor Gabriel Andrade. Se les busca recompensa. Y la verdad de que cuando uno sirve, está sirviendo al Señor, se van a levantar enemigos en contra de uno, porque uno está siendo de bendición. Entonces, yo sé que todos servimos acá, y aunque tal vez usted diga: pero yo solo hago la limpieza, no creo que eso sea gran cosa. Bien, ese es un trabajo sacerdotal, hacer la limpieza acá. Porque mire, hoy está limpio y hoy todos podemos disfrutar. Dios la está utilizando, aunque sea, usted dice la limpieza, no, pero no, hermano. Y todos, cuando hemos servido, el enemigo siempre ha querido destruir nuestras vidas y ha puesto un montón de trampas, y entre ellas es no reconocer. Porque mire, pues, ¿por qué el escudriñar? ¿Por qué debemos de escudriñar? Porque a veces se nos olvida de tantas cosas que se nos olvida las ofensas que pudimos haber hecho. Entonces yo quiero terminar ministrando también esto, que nosotros también digamos: Señor, aún de lo que no me recuerdo, aún de lo que yo no me recuerdo, Padre, cierre sus ojos, aún de esas cosas que ahorita mismo no vienen a mi mente, Señor, pero tú lo sabes. Ayúdame a recordarlas, porque el Señor lo va a hacer. Ayúdame a recordarlas, todas esas cosas que yo te he ofendido, porque te quiero pedir perdón. Escudriña mi corazón, Señor. Escudriña mi corazón, Padre, porque sé que he pecado y necesito confesarlo. Y necesito decirlo esta noche: Señor, soy pecador, pero necesito de un Salvador, Señor. Necesito que me lave los pies. Necesito volver a caminar con unos pies rectos delante de ti, Señor. Ayúdame a recordarme, Señor. Ayúdame a recordarme, Señor, porque ya no quiero cargar más esa carga. Ya no quiero cargar, Señor, con esa carga del pecado. Quiero dejarlo atrás, Señor. Quiero ir en pos de eso que tú tienes para mí, de ese pensamiento alto que tienes para mí. Padre, por favor, te lo pido, Señor. Y ahora, de lo que sí te recuerdas, de lo que sí nos recordamos, ahora vengamos delante del Señor y digámosle: aquí está, Señor. Aquí está, Señor. Soy pecador. Esto es lo que soy. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Y tal vez has dicho como aquel siervo que decía: miserable de mí, que lo que yo no quiero hacer es lo que termino haciendo.
Y tal vez has intentado una y otra vez. Tal vez te pasaba como a mí me pasaba, decía, Señor, perdóname. Y a la semana estaba otra vez con lo mismo, Señor, perdóname. Pero el Señor está viniendo en esta noche. Y tal vez nuestro caminar no estaba bien. Tal vez nuestro caminar estaba como aquel hombre que estaba en aquel templo, en la entrada del templo. Y llegaron los dos apóstoles cuando pasaron por la puerta y le dijeron, no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y ese hombre estaba en la puerta de la iglesia. Y yo le explicaba a usted que en la puerta de la iglesia hay hombres cojos, hay hombres que no pueden caminar porque están en la puerta y tienen la facultad de poder ver hacia afuera del templo y tienen la facultad de ver hacia adentro del templo porque están en la puerta. Pero hoy, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, te digo, levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús y sean rectos tus pasos. Sean rectos tus pasos. Yo no sé si alguien quiere ser ministrado por medio de esta palabra. Aquí está el altar. El Señor te dice hoy, enderezo tus pasos. Enderezo tus pasos. Ya no vas a caminar igual. Te voy a dar herramientas para que puedas caminar. Es más, te voy a estar hablando porque has tenido inquietud de mis pensamientos. Has tenido inquietud de cuál es el plan cual yo tengo para tu vida. Te lo voy a estar mostrando. Te voy a estar diciendo por qué estás pasando por ese proceso y te vas a dar cuenta que mis pensamientos son más altos que los tuyos. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. El Señor te lo va a mostrar. El Señor te va a decir por qué tuviste que pasar ese proceso. El Señor te lo va a mostrar. Solo no dudes, solo créele y obedece. ¿Y cuál es el mandato del Señor en esta noche? Reconoce. Reconoce que has hecho mal. Reconozcamos que hemos hecho mal y pidamos perdón. Ministrémonos, tengamos intimidad con Él. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido entregada, Señor. Yo te pido que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú envíes una unción, Señor, y que pueda haber, Señor, un levantamiento, Señor, un levantamiento y un fortalecer del caminar de cada uno de nosotros, Señor. Por favor, te lo pido. Mira, hermano, el día de ayer yo estaba orando y le decía, Señor, yo quisiera conocer tus pensamientos. Yo quisiera conocer tus planes para mi vida. Yo quisiera conocerlos. Tú me los podrías revelar. Yo le decía, tú me los podrías revelar. ¿Usted cree que hay algo imposible para el Señor? En ese preciso momento el pastor me llamaba, pero como yo estaba orando no contestaba. Y sabe, el pastor estaba en algo, y el pastor pedía algo y decía, Señor, ¿tú me puedes mostrar tus planes? El pastor, ¿tú me puedes mostrar tus pensamientos? Y dice que él sintió que me tenía que llamar. Y yo en ese preciso momento decía, Señor, tú me puedes mostrar tus planes, tus pensamientos, porque a veces no los entiendo. Pero el Señor me decía también, es que no te he mandado que los entiendas, sino obedecer. Y contesté la llamada del pastor y fuimos a ver un asunto. Y le decía al pastor, no sabía lo que él había pedido. Pastor, yo le decía al Señor, muéstrame tus planes. Muéstrame tus planes para tu pueblo. ¿Y qué tengo que hacer yo? Y el pastor llamando, y el pastor pidiendo por lo mismo. Entonces, se lo digo, es porque si ha habido una duda en su corazón de por qué el proceso, por qué esto, por qué aquello, el Señor es fiel a su palabra.
Y el Señor ha traído esta palabra es porque se lo va a revelar. Pero ha pedido algo, y es obediencia. Obediencia. Entonces viene una semana donde vamos a estar nosotros recibiendo este congreso de estos hermanos, y es una buena oportunidad para que pongamos muchas cosas bajo autoridad. Tal vez no pudimos pasar este día aquí, pero podemos ministrarnos. Viene esta oportunidad, y mire, créame que no fue algo que yo haya como planeado, pero ya el Señor sí lo había planeado. A mí me llamaron anoche y me dicen: mira, ¿podés mañana? Y el Señor me daba esto. Y miren esta semana lo que se nos viene. Entonces yo quisiera aprovechar este momento para que también pongamos esta actividad bajo las manos del Señor, o en las manos del Señor, y que podamos recibir bendición. Y que esta palabra que ha venido sea una semilla para toda la bendición que se nos va a venir esta semana. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, poniendo, Señor, esta palabra bajo autoridad que es la tuya, Señor, creyendo que tú vas a hacer cosas grandes en nosotros y que tu libertad está pronta, Señor. Que la libertad que hemos estado añorando, Señor, la libertad, Señor, por la cual gime nuestra alma, Señor, viene. Padre, ponemos esta actividad en tus manos, Señor. Yo no sé realmente qué está sucediendo del todo en Estados Unidos, pero sabemos que hay una tormenta, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que el hermano que viene en camino, Señor, pueda encontrar cielos abiertos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que pueda venir y hacer la obra al cual tú le enviaste, Padre. Que toda obra del enemigo, Señor, sea desechada, Señor, sea echada. Que los planes del enemigo sean confundidos, Señor, y que podamos recibir esa bendición, Padre. En el nombre de Jesús clamamos por un favor delante de ti, Señor. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos, papá, te lo pedimos. En el nombre de Jesús queremos recibir esa bendición que tú traes para nosotros, Padre. Por favor, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.